¿m? En el siglo XI, a principios del siglo XI, el texto de El Digesto. Recuerden que el Digesto era aquella parte del corpus en donde encontrábamos a los clásicos. Era la recopilación de los iuras, que los iuras eran la doctrina de los clásicos. Bueno, entonces el método de esta escuela era estudiar dicho texto e interpretar aquellos conceptos que consideraran oscuros, realizando un pequeño comentario o una pequeña glosa, es decir, interpretativa. Estas glosas, que eran anotaciones, ¿no es cierto?, podían ser interlineales o podían ser marginales, al texto, obviamente, de este corpus. Trataban, como dije, de esclarecer ciertos conceptos, pero estaban completamente desprovistas de una realidad histórica. Lo que querían era dar una respuesta y aplicarlas a las situaciones actuales y a las situaciones actuales, obviamente, de esa época, y aplicarlas desprovistas de cualquier elemento histórico. Nosotros recuerdan que dijimos que cuando estudiábamos el derecho romano, primero habíamos estudiado la parte histórica. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que estudiar al hombre romano para poder entender sus instituciones, porque de lo contrario, si no conocemos las costumbres, no conocemos al hombre romano, no vamos a entender esas instituciones. Por ejemplo, si nosotros no hubiéramos leído La Ciudad Antigua, que nos hablaba de las antiguas creencias religiosas, de el culto a los muertos, no hubiéramos entendido todo lo relativo al matrimonio religioso, no habríamos entendido qué es esto de matrimonio cum manu sine manu, qué pasaba con el derecho sucesorio, porque tenemos que entender al hombre dentro de su historia y dentro de su contexto. Lo mismo cuando hemos visto las distintas instituciones, cómo han ido evolucionando en el correr del tiempo, ¿no es cierto? Vieron que algunas cosas dijimos, bueno, en tal época pasaba esto, en tal otra pasaba aquello otro, en Justiniano llegamos a esta conclusión. Bueno, esto no, esto estaba desprovisto, las glosas y esta escuela prescindía de todo contexto histórico, y lo que quería era ver qué servía dentro de aquello que habían mencionado los clásicos a los efectos de solucionar problemas vigentes y cómo podría ser esa aplicación. Entonces hacían una interpretación mediante estas glosas de algunos términos, obviamente desprovistos de su contexto y adecuados al contexto reinante. Esto es lo que hacían los glosadores. Esta escuela comienza en el siglo XI. Luego, en el siglo XIV, y como una continuación de esta escuela, aparece la escuela de los posglosadores. La primera fue la escuela de los glosadores, y ahora tenemos la escuela de los posglosadores, que fue una continuación de esta escuela
esta escuela de los posglosadores, su mayor exponente, como la anterior, fue Irnerio, el mayor exponente fue Bartolo de Saxoferrato. Fernanda, estos son los Sí, comentaristas, ¿no? sí, los comentaristas. Bartolo, o llamados posglosadores, y lo que hicieron fue reforzar esta idea de sobre las glosas reinantes. También volvieron a escribir nuevas glosas, dándole a los conceptos un sentido más literal, y fueron mucho más estrictos en cuanto al concepto lingüístico de la palabra. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar el concepto de el término al pie de la letra, mucho más, fueron mucho más estrictos en esto que la escuela de los glosadores, y no tomaron tampoco en cuenta, el contexto histórico. Hicieron interpretaciones de interpretaciones. Los glosadores interpretaron a su manera el derecho. Bueno, ellos volvieron a interpretar sobre las bases de las glosas enunciadas por la escuela anterior. Esta escuela va aproximadamente desde el siglo XIV al siglo XVIII. Llevaron a niveles verdaderamente exagerados estos estudios lingüísticos, desproveyéndola toda vez también de todo tipo de contexto histórico, que esto no lo podemos hacer, no podemos desconocer el tiempo, la realidad histórica, porque recuerden que nosotros habíamos dicho que el derecho venía a dar respuesta a determinadas situaciones que se planteaban dentro de una sociedad, y dentro de una sociedad determinada, y había, frente a determinados conflictos, había que dar una respuesta. Entonces no podemos que el derecho quede desprovisto de todo contexto histórico. No podemos abstraer normas y conceptos, no podemos hacer esto, pero ellos llevaron esta abstracción del valor literal de las palabras, de interpretar aquellos términos que le parecían oscuros, hasta la exageración en cuanto a qué significaba esa palabra, qué significaba ese término, y a interpretar aquello que ya habían interpretado los glosadores. Y en realidad este estudio careció de toda utilidad práctica. Esta labor realizada por estos posglosadores. Bueno, muy bien. Después aparecen ya con el Renacimiento la escuela humanista. Esta escuela se va a olvidar de todo aquello que estamos hablando aproximadamente el siglo XVI y XVII, y se va a olvidar de todo aquello que hicieron los glosadores y los posglosadores, y van a estudiar
van a estudiar el derecho clásico, con la vuelta a la antigüedad. Obviamente esto tiene que ver con el concepto del Renacimiento, volver a lo clásico y estudiar en lo clásico, obviamente, dentro de su concepto y desprovisto de cualquier otra interpretación que se haya hecho con posterioridad. Es decir, toda interpretación realizada por los glosadores y posglosadores. Los glosadores y los posglosadores tendían a que ese derecho pudiera resolver y aportar frente a los problemas jurídicos de su época. La idea del humanismo basado en este renacimiento era estudiar los clásicos independientemente que estos nos pudieran dar una solución práctica para el derecho o para las situaciones imperantes en ese momento. Fue muy importante el estudio de esto en Francia, donde se desarrolló esta escuela con mayor, con una mayor solvencia. Bueno, después también vamos a encontrar ya en el siglo XVII que van a aparecer la escuela de los iusnaturalistas, que también van a estudiar este derecho clásico, este derecho de los iura que habíamos mencionado, pero aplicados al derecho de gentes. ¿Por qué al derecho de gentes? Recuerdan que el derecho de gentes era aquel que se aplicaba a los ciudadanos romanos y a los extranjeros. Era aquel por el cual se regían las relaciones entre Roma y los ciudadanos extranjeros, que recuerdan que habíamos dicho que el derecho de gentes era aquel que era el antecesor, o podríamos decir, la fuente de lo que con posterioridad hablábamos de un derecho internacional. Hoy en día no hablamos de derecho de gentes, sino hablamos de un derecho internacional. Cuando ustedes tengan tanto derecho internacional público como la materia de derecho internacional privado, van a ver que reconocen su fuente en el antiguo derecho de gentes, porque Roma, obviamente, los romanos, y a medida que se iban expandiendo, tenían que realizar actos jurídicos, relacionarse con otros pueblos, relacionarse con otros ciudadanos. ¿Y se le aplicaba el derecho romano? No, porque el derecho romano o el derecho civil, que venía de la palabra civitas, era solamente para estos ciudadanos. Entonces, este humanismo se va a basar más, o estos iusnaturalistas van a, que es la escuela continuadora de los iusnaturalistas, de los humanistas, perdón, van a tratar de buscar en el derecho de gentes aquellos conceptos universales y comunes a todos los hombres, por el mismo hecho de ser tales. De este derecho natural, de este concepto universal de determinados derechos que le corresponden a todos
los hombres en conjunto, ya hablaba Cicerón. Por eso lo que se busca es encontrar principios y conceptos universales dentro del campo del derecho de gentes. Entonces se va a estudiar a los clásicos dentro de esta perspectiva. Después vamos a encontrar también la escuela alemana, ya del siglo XIX, cuyo mayor exponente fue Savigny, en la cual sí ya vamos a ver todo un contexto histórico y analizar el derecho a través de su contexto histórico. Estas son las principales escuelas que se dedicaron al estudio del derecho romano o que tuvieron como fuente el derecho romano. Ya decíamos que ya sea estudiándola en cuanto a decir nos va a dar una respuesta a determinadas situaciones, vamos a adaptarla como hacían los glosadores y vamos a interpretarla y vamos a esclarecer algunos conceptos, pero lo esclarecían no teniendo en vista el contexto en el cual se habían desarrollado esa doctrina, sino teniendo en cuenta una determinada realidad. Esto lo llevaron al extremo los posglosadores. Después, los humanistas van a descartar todo lo realizado por los glosadores y posglosadores y hay que volver a lo clásico. Hay que volver a lo clásico, pero desprovisto de cualquier otro elemento. Les voy a dar un ejemplo muy claro que aparece así. Un ejemplo que es clásico, que suele darse para marcar la diferencia y el enfoque. Podemos tomar la definición de matrimonio que da Modestino. Creo que nosotros la habíamos visto, que es la unión del varón y la mujer, el consorcio de toda la vida, comunicación de los derechos humanos y divinos. La definición clásica, la definición clásica, tiré el mate, perdón. La definición clásica, Modestino, proviene del derecho pagano, no viene del cristianismo. Entonces, ¿qué pasa con los glosadores y los posglosadores? Tomaron esto también como una mención del derecho aplicado al matrimonio cristiano. Recuerden que después el imperio, a partir de Constantino y el imperio de Oriente, fue cristiano. Y hablando de la Edad Media, cuando se hace la Irnerio era un monje. Entonces, esto de comunicación de los derechos humanos y divinos no tiene nada que ver con el sacramento del matrimonio para los cristianos. No obstante, los glosadores y los posglosadores aprovecharon y lo interpretaron de esta manera. Por eso los humanistas se reían de esta interpretación y desechaban y despreciaban cualquier interpretación que hayan hecho los glosadores y posglosadores. ¿Por qué? Porque Modestino era pagano. A Modestino no se le ocurrió pensar en el matrimonio como un sacramento, que es para los cristianos es el matrimonio,
este acto jurídico, porque obviamente el matrimonio lo podemos interpretar desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista jurídico, religioso. Entonces, a esto iban los humanistas, a decir, bueno, vamos a la fuente estaba desprovista de toda interpretación, por ejemplo, cristiana. Esta era la interpretación que hacían los humanistas. Y ya así después, con la escuela en el siglo XIX, ya con la escuela alemana, con el historicismo, ya vamos a sí ir estudiando las distintas instituciones, teniendo en cuenta la historia, el momento y el lugar en el cual se van a desarrollar o las distintas instituciones jurídicas. Bueno, nosotros después vamos a ver, y sobre todo lo vamos a ver en cuando comencemos a hablar de el derecho castellano, cómo llega el derecho a la península ibérica. Y una vez que este derecho llega a la península ibérica, ¿cómo queda el derecho romano o cuáles fueron aquellas fuentes que van a recoger el derecho romano? Porque de esta manera va a ser como va a llegar hasta nuestro derecho. Vamos a ver algunas instituciones, cuáles han sido el paso desde el derecho romano hasta el derecho indiano, el derecho castellano, hasta llegar hasta nuestra legislación actual. Cuando nosotros veamos todo lo relativo al Código Civil, del cual estábamos hablando hace un ratito, y cuál era la evolución del derecho privado, vamos a ver las fuentes romanas, cómo llegan a estar incorporadas aquí. No es que Vélez hace referencia directamente al digesto, pero sí Vélez menciona en algunas notas, por ejemplo, a Savigny, que estuvimos hablando recién. Vélez menciona al Código Civil francés, cuya base también va a ser el derecho romano. Hablar de el esbozo de Fleitas, que también va a tener su base romanista. No es que va a mencionar específicamente o las institutas de Gallo o las institutas de Justiniano. Tampoco lo va a decir el derecho indiano ni tampoco el derecho castellano. Sí vamos a ver las recopilaciones romano-bárbaras que sí fueron tomadas por España y fueron siendo interpretadas y adaptadas de acuerdo a los distintos periodos, hasta llegar, obviamente, al derecho más importante para nosotros, que ha sido el derecho castellano, justamente porque la conquista de nuestras tierras proviene de allí, del reino de Castilla. Entonces, las primeras normas que se van a aplicar va a ser el derecho castellano. Y después vamos a tener toda una serie de normas que se van a dictar para nuestra legislación. También otro tema que puede llegar a ser interesante
es que alguno de los grupos puede llegar a tomar es la condición jurídica de los indígenas. Entonces pueden tomar todo aquello que dijo Fray Bartolomé de las Casas. Hubo una discusión jurídica acerca de cuál era la condición de los indígenas en esta época, que también es un tema lindo que alguno de ustedes lo puede llegar a tomar en esta exposición. Y si no, bueno, lo vamos a hablar nosotros o seguramente les va a hablar de esto Iván, que a él este tema le gusta mucho. Bueno, si les parece, brevemente, qué es la escuela de los glosadores, cuándo lo podemos ubicar, qué es la de los posglosadores, qué es la escuela del humanismo, qué es la escuela histórica. Brevemente, algún pequeño concepto, porque lo más importante para nosotros es el estudio de las instituciones en sí que hemos ido viendo de Romano. ¿Les parece si vamos organizando un poco el tema de los grupos? Yo les digo lo que tengo y ustedes me van diciendo, en todo caso vamos asignando los temas porque si no, no vamos a tener tiempo. Si ustedes tienen presente el cronograma, a ver, si ustedes tienen presente, esperen que lo tengo aquí, el cronograma. A ver, presente el cronograma tenemos el lunes, derecho castellano, derecho indiano, derecho patrio, el lunes 28, la charla de derecho privado constitucionalizado y ya viene el primer parcial. Entonces tendríamos que tener, el segundo parcial, perdón. Y ya empezaríamos el jueves 8 con las exposiciones. No falta tanto. Ya estamos a 10. Tendríamos que ir organizándonos. Entonces, ¿les parece si ustedes ya tienen los grupos armados con nombres de... Bueno, entonces, a ver, vamos a organizar esto. Yo tengo nada más que el de Dománico, García, Grasso, Echeverría, Durán y Massimino, que van a hablar de la Constitución del 49. Entonces yo los tengo que ir también ordenando en cierto orden cronológico. Entonces, obviamente antes, tendríamos que ubicar, que recién María Soledad me dijo que ellos quieren hablar de la ley Sáenz Peña. Bueno. ¿Te digo los nombres? Sí, por favor. Camila Caranto. Carando. Daniela Giorgi. Sí. Rocío Sosa. Sí. Belén Macera. Sí. Gonzalo Centelles. Gonzalo, ¿estás acá? ¿Está Gonzalo en el aula? Ah, bueno, porque le había resuelto el problema de Gonzalo que no figuraba en ninguna... igual nos mensajeamos con Gonzalo, me dijeron que lo habían solucionado, pero no me aparece todavía en el guaraní. Voy a seguir ocupándome del tema de Gonzalo. Bueno. Y faltaría yo. Muy bien. Entonces, ustedes van a hablar de la ley Sáenz Peña. Sí. Bueno, ¿qué otro grupo hay? Profe, perdón, con ¿Sí? mi grupo, yo le acabo de mandar un mensaje ahora, pero si quiere le digo el tema y los integrantes. Sí, por favor. Sí, el tema va a ser la evolución del matrimonio. Sí. Y los integrantes somos Campos Estrella.
Sí. Giordanengo Chiara. ¿Sí? Rocha Gabriela. Sí. Maciel Ivana. Sí. Galante Hernán. Y Menelik Viviana. Yo. Muy bien. Genial. Bueno, ustedes hablan de la evolución del matrimonio. Igual está bien que me manden igual por mensaje el nombre de todos los grupos. Después, ¿qué otro grupo? En todo caso le asigno yo tema. La evolución del matrimonio tiene que estar antes de la ley Sáenz Peña, porque es anterior la ley de matrimonio civil. Y también tienen que decir qué pasaba en la época de Vélez con el matrimonio. Fernanda, Sí. nosotros habíamos elegido la evolución del derecho penal. ¿Nos podías orientar un poquito? Bueno, con el derecho penal tendrían que hacer lo siguiente. Primero, decir que, bueno, una vez que empiecen con el derecho penal a partir de nuestra Constitución Nacional. Entonces, una vez que tuvimos la Constitución, sí se creó alguna comisión para la redacción del Código Penal. En realidad, hubo dos proyectos de Código Penal. Como no se pusieron de acuerdo acerca de la votación de alguno de estos proyectos, hubo un proyecto que fue el proyecto de Bustos, que se aplicó en muchas partes del país, por ejemplo, en Córdoba, en Santa Fe, si no recuerdo mal, y otro proyecto se estuvo aplicando normas que surgían de allí, pero no había un derecho unificado y había que unificar. Recién ese proyecto que se cristalizó en el Código Penal fue el proyecto de Tejedor, pero recién tuvimos un Código Penal a principios del 1900. Entonces tienen que empezar desde el 53 en adelante. Y después mencionar, que eso lo encuentran por internet, cuáles fueron las principales reformas del Código Penal. Pero sí ver cómo nace este derecho patrio, porque antes lo que se aplicaba, antes de tener nuestra Constitución, era o el derecho indiano o el derecho castellano. Esto lo pueden ir viendo de Sorraquín BQ. Lo que pasa es que Sorraquín BQ está desactualizado y les va a llegar hasta la sanción del código. Si quieren ver alguna otra modificación, la buscan por internet. No sé si respondí a tu pregunta. No sé quién me había preguntado. ¿Está bien? Más o menos. Bueno, muy bien. Ahora veo que alguien levantó su mano, pero no veo tu nombre. Era un alumno que está en la playa. Lo veo que está como en la playa, que había levantado la mano recién. ¿No? Bueno. Entonces, el grupo de Derecho Penal, ¿quién me habló recién? El nombre de la alumna que me... Sí. Verónica, muy bien. Verónica. Después, Verónica, me das... por mensaje el nombre de tus compañeros, del resto de tus compañeros. Bueno, nos faltaría, a ver, que también es importante el Código Civil. ¿Quién quiere hablar, qué grupo quiere hablar del Código Civil? Sí, ¿quién levantó la mano? Vinieron a buscar, hay un muchacho que pasea perros, viene a buscar una de mis perras, así que se arma el gran barullo hasta ahora. Bueno,
tenemos otro grupo. ¿Quién quiere hablar del Código Civil? Alguien levantó la mano, pero no veo quién. Sí. Ah, Camila. Camila Gómez. Espérame un segundito que se callen estos animalitos. Sí. Sí, Camila. ¿Tu grupo quiere hablar del Código Civil? No, quería preguntarle porque nosotros teníamos pensado hablar del matrimonio, pero como ya he elegido otro tema para repetir. Ya te ganaron de mano. Sí. Les ganaron de mano. Bueno, entonces, a ver, vamos a tratar de variar los temas para no escuchar lo mismo. ¿Hay algún otro grupo que tenga el derecho civil? ¿No? ¿Se animan a hablar del derecho civil? Que también tienen que comenzar desde Vélez Sarsfield y las modificaciones que tuvo el Código Civil. Eso van a tener mucho material, incluso ahora tenemos un nuevo Código Civil y Comercial. ¿Les parece bien? Camila. Nosotros decíamos del divorcio, pero no sabíamos si era un tema que se incluía dentro de matrimonio o no. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren hablar de divorcio, vamos a hacer lo siguiente. Aquel grupo que tiene matrimonio, hable obviamente del matrimonio en sí, de la ley de matrimonio civil, la 2393, la modificación, la 23515, después, bueno, tenemos otras modificaciones, el matrimonio igualitario, el matrimonio en el Código Civil y Comercial. Y en cuanto a la disolución del matrimonio y el divorcio vincular, podría hablar el grupo de Camila, ¿sí? ¿Les parece bien? Bueno, con respecto a esto, Camila, cualquier duda que tengan con esto de el divorcio, cualquier duda que tengan, me preguntan, porque nosotros, por ejemplo, en la ley de matrimonio civil, si bien no teníamos el divorcio, teníamos lo que se llamaba la separación personal, que era la separación de cuerpos y bienes, que si bien no disolvía el vínculo, sí lo que cesaba era el deber de cohabitación y se ponía fin a la sociedad conyugal. Entonces, si quieren hacer alguna referencia antes de que se sancionara la 23515, que es la ley de donde se estableció el divorcio vincular, lo pueden hacer y cualquier duda me preguntan. Lo hacemos de esa manera y estaría ya este tema, a cada uno el tema que les gusta. Sí, Priscila. Hola, profe. Yo le quería decir que Cano Micaela le mandó un mensaje con los que somos los participantes y elegimos la Constitución del 53. ¿Quiere que la repita a los integrantes o ya directamente? Después me lo das. Así vamos a estudiar. Después, si me mandaron el tema. Sí, ya se envió. Bueno, yo después lo que voy a hacer es voy a poner el nombre de todos y voy a mandar los grupos con fecha y con horario, ¿sí? Si llega a faltar les mando mensaje con todos los grupos, con todos los integrantes y con todo y con el horario. Si llega a faltar alguna persona, me avisa, que no está en ningún grupo, me avisa, ¿sí? Bueno, ¿qué otro grupo? Porque tienen que ser unos cuantos. Hola, profe, buenas tardes. Hola. El grupo 6, ¿le digo a los integrantes? Sí, decime. Jarochowicz Cintia. Sí. Andrich Melanie. Bueno, después me lo mandás por mensaje, ¿no? Dijimos sí, grupo 6, el resto de los integrantes. ¿Qué tema? Ley
14-20, de la educación común gratuita y obligatoria. Bueno. Muy bien. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿quién más? ¿Qué otro grupo? Profe, ¿Sí? grupo 11 le mandamos por miel, le mandamos mensaje. Vamos a hablar de la reforma universitaria. No, muchachos, ya recién les había comentado que la reforma universitaria iba a venir un alumno de otro, ¿recuerdan que les mencioné que iba a venir, a ver, un alumno generalmente cuando alguno se destaca en algún tema, yo les pido si quieren participar, lo mismo va a pasar con ustedes el cuatrimestre siguiente, y era justo uno de los temas que habíamos asignado. A ver, bueno, le vamos a asignar algún otro tema entonces a este alumno, y bueno, a ver, ¿qué grupo de la reforma universitaria? Grupo 11. Luis le mandó mensaje igual por miel. Bueno, bueno. ¿Qué otro grupo quedaría? Porque yo calculé que serían cerca de 14, 15 grupos. ¿Queda alguien más de los que se presenten que no están en grupo? ¿No? ¿Hay alguno de los que está presente en el aula ahora que no tenga grupo? ¿Que no me hayan dicho el tema así a viva voz? Porque, a ver, yo tengo 1, 2, 3. A ver, yo les digo que tengo un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos, 8 grupos. Y me están diciendo 11. Profe. Sí. Ahí lo elegimos recién. Es de Historia del Derecho Laboral. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Pagnota Valentín. Bueno. ¿Y te digo el resto? No, me lo mandás por WhatsApp. Por WhatsApp, por mensaje. Dale, por joya. mensajería. Bueno, ¿qué otro tema? Yo quiero que lo digan en voz alta para que no tengamos como, bueno, con esto del matrimonio le encontramos la vuelta, pero para que no se repitan los temas. ¿Quién más? Me faltarían 2 grupos más, por lo menos. Profe, ahí tiene mensajes en el chat que están poniendo los grupos. Claro, pero me gustaría que me digan los temas, para que los temas, por más que lo pongan en el grupo, me lo manden, yo después coordino el día y el horario, pero quiero coordinar con ustedes los temas. ¿Hay alguien que haya elegido el Código Civil? O si no quieren, por el micrófono, mándenme un chat a ver cuáles son los temas. A ver. A ver, bueno, Ferreira, Joaquín, acá el nombre de un grupo. Luis Bajo me dijo reforma universitaria. ¿Qué otro tema? ¿Me están faltando grupos o me están faltando alumnos en el aula hoy? Estoy viendo que vi que somos cerca de 54. Entonces, en el aula ahora tendríamos que tener otros temas para que los temas no se repitan. ¿No hay nadie más de los que están presentes ahora? Bueno. Entonces yo tampoco tengo, a ver,
Bueno, yo tampoco tengo en este momento la lista de todos los grupos, porque alguno me dice grupo 10, grupo 11. ¿Alguien me lo mandó? Aparte es importante el tema de cuáles van a ser los temas para que no repitamos nosotros los temas. A ver, ¿alguno? Yo mandé la lista. Sí. ¿Quién? Yo, Perdón. Gabriela, te mandé la lista por Miel. Bueno, bárbaro. A ver, alguno de los temas que podrían ser y que no está, y que es muy fácil. ¿Alguien quiere hablar de la asamblea del año 13? Profe. Sí. Ferreira. Sí. Sí, está bien, tomamos la asamblea del ¿Y año qué 13. número de grupo sos, Ferreira? Grupo 3. Bueno, el grupo 3, la asamblea del año 13. Bueno. Después, a ver, vamos a hacer una cosa. Me mandaron un mensaje recién. Yo voy leyendo grupo 1, grupo 2 y me dicen los temas, a ver a quién le falta. Porque me están faltando grupos. Esperen que entro. ¿Quién me mandó el mensaje recién? Gabriela. ¿Y el apellido Gabriela? Rocha, profe. Listo. A ver, yo me voy a la plataforma Miel. A ver. Bueno, a ver. Rocha Gabriela, equipos. A ver, acá está el PDF con el equipo. Bueno, equipo 1. Giorgi, Macera, Sosa, Carando, Reverberi. Este ya me había dado el tema, que era el tema de la ley Sáenz Peña. El equipo 2, Campo, Giordanengo, Rocha, Gabriela. El equipo 2 también, ¿no es cierto? Era evolución del matrimonio. Sí, profe. Muy bien. El equipo 2, recién hablamos de la asamblea del año 13. El equipo 4, Pintos, Medina, Massimino, Gómez. ¿Era divorcio? No, profe, yo no estoy en ese. Estoy con Pablo, con Alfonsina y no recuerdo a las otras compañeras. No veo quién me habla porque ustedes me ven, pero yo no, yo me fui a la plataforma Miel. ¿Quién me dice yo no estoy? Massimino le habla. Ah, vos no estás en el grupo 4. Estabas en el grupo 4 y ahora no estás. Perfecto. Entonces, en este grupo 4, ¿cuál es el tema? ¿Sí está Gómez Camila, que me dijo de divorcio? Sí, profe. Muy bien. El grupo 4, divorcio. El grupo 5, Pierdominici, Almeida, Gramajo, Benavides. ¿Cuál es el tema? ¿Tienen tema, grupo 5? ¿Tienen o no? Bueno, entonces pongo el grupo 5, no sé si hay alguien acá del grupo 5. No, profe, no tenemos. Bueno, entonces el grupo 5, Código Civil. Tengan en cuenta esto, grupo 5. Me escribió Conejero, si no me equivoco, que había vuelto a trabajar en forma presencial, que a lo mejor no podía llegar a exponer. Tengan en cuenta esto, hablen con ella si va a exponer o no. Le di la posibilidad, le voy a dar un tema de exponer el sábado. Si alguno de ustedes llega a tener algún tipo de problema, porque bueno, es una pena decirles que
bueno, vuelven a la presencialidad en el trabajo o algún otro cuestión, es una pena decirles, bueno, pierden la cursada, me avisan que los paso al sábado, pero esto es un acuerdo entre nosotros, ¿correcto? Después viene uno de Cintia, de Andrich, que ustedes sí me habían dicho el tema, que era la reforma universitaria, ¿correcto? ¿Sí? ¿Me están escuchando ustedes? Sí, profe, se le escucha bien. Bueno. Pero parece que no responden. ¿Quién no responde? Ah, los alumnos. Yo Bueno. soy de otro grupo, por eso. Bueno, el equipo 7, Ruiz, Muscardi, Ríos, Copa y Navarrete, ¿qué tema eligieron? El que les dije, penal. Penal, perfecto. El equipo 8, Viñas, Lugo, Molina, Miranda, Rodríguez, ¿qué tema? Profe, le mandé por chat los apellidos. Nosotros elegimos modelo agroexportador. No sé si estará bien. ¿Modelo agroexportador? Sí. Bueno. Hay un compañero de apellido Lugo que nunca se presentó. O sea, en el chat de WhatsApp nunca habló, así que él no está en el grupo con nosotros, pero no habló. Pero no habló. Bueno, si no les contesta a ustedes, obviamente hagan el trabajo sin él. Si llega a escribir, yo veo dónde está. Porque Dale, bueno, perfecto. a ver si Lugo se presentó al parcial, ya te digo. Capaz que ni se presentó al parcial. Espérame un segundo. Lugo, no, ausente en el parcial, es probable que hasta haya dejado la cursada, no sé, no tengo acá el tema de asistencia, pero bueno, el equipo 9 de Sajama, González, Villaverde, Fernández, me había dicho, ¿no? ¿El 9? Sí, la Constitución del 53, la de Verde. Muy bien. El equipo 10, Vilches, Solís, Gualata, Suárez, Liporache. ¿Hay alguien del 10? Sí, hola profesora. Hola. No tenemos tema todavía. Bueno, entonces, si ustedes no tienen tema, el 10, el Código de Comercio. Bueno. Bueno, el 11, pase bajo, Maradona, techo. ¿Qué tema habían elegido? Yo creo que tuve un mensaje recién de Luis Bajo en el chat, pero ¿tienen tema el equipo 11? Sí, la reforma universitaria. ¿Es así? El 12, Dománico García, la del 49, y el 13, Rivera, Pañota, Bartoli. ¿Cuál era el tema del 13? ¿Tienen tema? Rivera, Pañota, Bartoli, Tacisto, Durán y Cerda. ¿Hay alguno en el aula? ¿Hay alguno de ustedes en el aula? Bueno, acá pongo entonces, no me escriban por chat porque no lo estoy viendo, ¿eh? ¿Sí? Habíamos elegido historia del derecho laboral. Ah, perdón. Historia del derecho laboral. Bueno, entonces, tendríamos 13 equipos. Tengan en cuenta lo siguiente, más o menos el tiempo estimado que podrían exponer. Aproximadamente tendrían que ver lo más importante y aproximadamente 20 minutos.
otra de las cuestiones que vamos a tener que hacer es con algún grupo, vamos a tener que extender un poco el horario del lunes para poder llegar a exponer. Y si algún equipo quiere exponer dentro de estos días, porque tendríamos que empezar el jueves 8, el lunes 12, ¿sí? Y entre medio hay un sábado. Si alguno de ustedes quiere exponer el sábado también, quédense tranquilos que no los voy a mandar a las 8 de la mañana, los voy a mandar un poquitito más tarde, tipo 11 de la mañana, lo podemos hacer. Aquellos que no tengan inconvenientes, si me hacen la gauchada de el sábado, la verdad que se los agradezco y ya quedaríamos, y ya ese sábado ustedes sabrían cómo termina la cursada para ustedes. Esto me lo escriben por el chat. Porque el sábado tenemos una comisión de 15 alumnos, que en la actualidad están viniendo 5, así que tenemos bastante tiempo como para terminar de organizarlos, y a lo mejor a ustedes también les conviene. Bueno, sí, Pablo, ¿querías decir algo, que tenés la mano levantada? No sé si me escucha ahora. Sí, ahora sí, Pablo. Sí. Bárbaro. No, mi duda es, porque no sé si no llegué a notar, porque creo que el otro día usted lo había dicho, las fechas donde se van a rendir estos orales, porque yo por ahí no tendría problema el sábado, salvo que por ahí justo caiga justo después de un parcial. Quisiera tener esa idea para organizarme. Está bien. No, la fecha ahora se los voy a mandar. Ustedes lo que ustedes tienen es el cronograma hasta terminar el cuatrimestre, que eso se lo mandé por mensaje a cada uno. Fíjense que está en un Excel, lo primero que van a encontrar es lo de la mañana, y si se van un poquitito para la derecha van a encontrar lunes y jueves. Yo en ese cronograma que yo les mandé, dice entrega de trabajo, que en realidad sería exposición oral, que sería jueves 8 y lunes 12. Entonces sería el 10 de julio, por ejemplo, Pablo. Bien. Que sería sábado, para poder terminar la exposición de todos los grupos. Así que sí, 4 y 4 son 8, y 4, y más o menos pensamos 4 si puede haber 4 grupos que pongan un sábado, llegamos bien, más o menos. Profe, más o menos, sábado, ¿qué fecha sería? 10. Ah, listo. 10. Sábado 10. Tendrían, si no, sería el jueves 8, el sábado 10 y el lunes 12. Y después ya los del sábado o los del jueves, ya bueno, si alguno tiene que recuperar, ya tendría tiempo para después el recuperatorio, y el que aprueba todo ya quedaría liberado. ¿Les parece bien? Lo que les pido, a ver si puede haber algunos grupos, me lo mandan después por mensaje, que pueda dar el sábado. Sí, sí. Perdón, nosotros, mi grupo daría el sábado entonces. Bueno, entonces acá te pongo tu grupo el sábado. Bueno. Profe, el mío también da el sábado. ¿Cuál es qué número? Grupo 4. Bueno. Me faltarían, si puede haber, 2 voluntarios más. Ya saben, no los hago madrugar, y si no, bueno, nos quedamos un poco más el día de semana. No los hago madrugar.
los pongo más tarde. Nosotros los sábados tenemos de 9 a 1. Así que los pongo más tardecito. Bueno, piénsenlo y después... Profe. ¿Sí? Sí, nosotros somos el grupo 9 y también decidimos por el día 10, el sábado 10. Listo. Bueno, grupo 9, el 10. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no, lo piensan y hablan entre ustedes. Bueno, quedamos así. Hoy terminaríamos aquí. ¿Tienen alguna duda de romano? Porque a lo mejor no llegamos a tiempo con todo lo que nos queda pendiente. ¿Hay algún tema puntual que quieran hablar del derecho romano? Bueno, una recomendación, muchachos, con el tema de aquel que tiene que recuperar el primer parcial o que tiene que, bueno, que se sacó 4 o 5 y a lo mejor se saca un 7 y puede recuperarlo. Tengan en cuenta que primero vamos a tomar la parte histórica. Tengan en cuenta los periodos por los que atravesó Roma. Tengan en cuenta que es muy importante las magistraturas. Dentro de las magistraturas, la figura del pretor. ¿Quién fue este pretor? Que a lo mejor, bueno, estudiaron un poco más la parte de instituciones y algunas personas se olvidaron completamente de la historia. Tengan en cuenta que si llegamos a Justiniano y hablamos del Corpus Iuris, las 4 partes en las cuales se divide este corpus. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la evolución, vemos que aparece en la Edad Media un escrito del digesto. ¿Y qué es el digesto? ¿Y por qué hablamos de los clásicos? ¿Y qué es este digesto que están estudiando? ¿Y qué es esta recopilación de los Iura? Los libros le hablan mucho del código, pero simplemente incluso que cuando del Corpus Iuris, la primer parte, que es el código, hubo una parte vieja y un código nuevo y un código viejo. No es necesario que me hablen de todos esos, qué había en el primero, por qué se incorporó después lo otro. Lo importante es que sepan a qué se dedicaba el código, a qué se dedicaba el digesto, las pandectas, las institutas, las novelas, que las novelas también vieron algunas novelas cuando vemos el tema de sucesiones, pero no hablaba solo de sucesiones. Entonces lo importante de las novelas no es a qué se refería cada una, porque bueno, sería imposible poder memorizar todo esto, sino que son las nuevas constituciones de Justiniano. Cuando hablamos de fuentes del derecho, hablamos de constituciones, hablamos de leyes, hablamos del edicto perpetuo Salvio Juliano, hablamos de los senados consultos. En la República hablamos de los edictos de los magistrados, que son fundamentales. El edicto del pretor. El pretor, al otorgar acciones, creaba derechos, protegía. No son tantas las leyes que vamos a encontrar en Roma, pero sí muchas acciones. Por eso se dice que el derecho romano es un derecho de acciones. Apuntar a todas esas cosas, apuntar en los periodos históricos de dónde surge el derecho. El Senado no es una fuente del derecho. La fuente es de dónde va a surgir el derecho. De las mores maiorum, de las leyes regias, de las leyes, de la ley de las 12 tablas, cuál fue la magistratura que sancionó la ley de las 12 tablas. Acuérdense del decemvirato legislativo, por eso la ley de las 12 tablas lo llaman la ley decemviral, pero en esta época fue una época muy rica en fuentes del derecho a la República, no solamente la ley de las 12 tablas, las leyes, los edictos de los magistrados, los senados consultos. Acuérdense que después ya habíamos visto en la época imperial
los senados consultos, las constituciones imperiales, el edicto perpetuo de Salvio Juliano, después en el dominado, que era esta famosa ley de citas que citaba a los clásicos, que hablaba del tribunal a los muertos. Hagan hincapié en todo ese tipo de cosas. Con respecto a lo que queda de Romano, hacen hincapié, bueno, qué son las obligaciones, la clasificación de las obligaciones, de dónde surgen las obligaciones, que pueden surgir de un contrato, de un cuasicontrato, de un delito, de un cuasidelito. ¿Qué tenemos que saber de delitos? Los distintos tipos de delito, qué sé yo, el furtum, el damnum iuradatum, la rapina. ¿Qué es esto? Después, ¿cómo se extinguen las obligaciones? ¿Cuáles son las formas de extinción de las obligaciones? Que ustedes seguramente la vieron con Pablo, la solutio, la compensación, la transacción. Recuerden que en la transacción lo que se extinguen son obligaciones dudosas o litigiosas, no cualquier obligación se extingue por transacción. Tiene que estar sometida a un juicio o ser dudosa, por ejemplo, una cuestión de medianería, la compensación, la confusión. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? La mora. Alguien levantó la mano por allí. No sé. Cintia. Hola, profe. Sí, de que el grupo 6 también exponemos el sábado. Bueno, ya tenemos los 4 grupos del sábado. Sí. Perdón, ¿se puede agregar otro grupo más? Porque estaba esperando que termine de hablar. Sí, ¿no? Decime. El grupo 2. ¿El grupo 2? Sí. Bueno, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta acerca de Romano. Bueno, vamos a hacer lo siguiente también, ¿no es cierto? A medida que vayamos terminando, porque ahora a ver qué nos falta. El parcial ya es el jueves 1, entonces nos faltaría castellano, indiano, viene un feriado, algo de derecho patrio, después tenemos la charla de derecho privado constitucionalizado. Bueno, vamos a hacer una cosa. El lunes 21 vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un repaso importante para el segundo parcial de los temas de Romano. Si hay alguna propuesta de ustedes, me lo escriben también. Obviamente voluntario y para aquellos que quieran. El que no va a tener ausente ni nada, como hicimos la otra vez con los derechos reales. Total, seguimos adentro y no nos podemos ir a pasear este fin de semana largo. Así que si quieren hacemos un repaso para aquellos que tengan ganas o que los necesiten, y si hay algún tema que quieren o que necesitan repasar, me lo ponen por el chat. Sí, hay otra. Cintia ya habló. ¿Alguien más quería decir algo? ¿No? Bueno. Fernanda, ¿ya están dados los grupos? Yo no me acuerdo, los grupos para el parcial. Claro, lo que dije de los grupos para el parcial, cada uno recibe un mensaje, yo ya los había armado, cada uno recibe el mensaje individual, como pasó con el anterior. Lo que voy a hacer esta vez es al revés. Los que dieron la otra vez últimos van a dar primero. Y voy a cambiar los profesores para que tengan la chance de dar con otro profesor. Y los de los sábados también quedarán el sábado y cambiamos de profesor. Eso es para que también, y el recuperatorio, el que le toca, le toca. Después con la gente del recuperatorio,
queda recuperatorio, le vamos a mandar también en qué horario tiene que dar y en qué aula. Eso vemos de acuerdo a la gente que quede. Bueno, si alguno también tiene algún tipo de inconveniente laboral o demás, bueno, me avisa obviamente. Bueno, si no queda nada pendiente, nos vemos el lunes con Derecho Castellano. Bueno, hasta el lunes y que tengan un lindo fin de semana. Yo durante el fin de semana me voy a ocupar de organizar los horarios y qué grupo va primero y qué grupo va después en cuanto a la exposición. Así que lo van a recibir esto durante el fin de semana. Hacemos así entonces. Buenísimo, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Adiós, buen fin de semana. Gracias igualmente. Buen fin de